Las pirámides de Egipto no fueron construidas por los egipcios. Cuando ellos llegaron, ya estaban ahí. Eran demasiado antiguas, demasiado perfectas, demasiado avanzadas. No tenían jeroglíficos, ni tumbas, ni señales de haber sido templos. Solo estructuras gigantes de piedra, alineadas con precisión milimétrica hacia las estrellas. Los primeros pueblos que se asentaron junto al Nilo no las levantaron, las descubrieron. Y lo que encontraron no fue un monumento, sino un misterio. Una construcción que parecía fuera de su tiempo, hecha con un conocimiento que no pertenecía a este mundo. Con los siglos, las historias se mezclaron con la religión, los mitos se volvieron dogmas, y lo que era una advertencia de los antiguos se convirtió en símbolo de poder. Pero bajo la arena, más allá de lo que se cuenta en los libros, las pirámides siguen guardando la misma pregunta que aterra a los pocos que se atreven a investigarla. ¿Quién las construyó y por qué las abandonaron? Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. Nadie sabía quién las había hecho, ni cuándo. Solo sabían una cosa: no eran humanas. Según algunas teorías y registros antiguos, esas pirámides existían desde una época en que todavía no había desierto, cuando toda esa región era un valle verde, con ríos secundarios, vegetación abundante y animales que hoy solo se encuentran en zonas tropicales. Era un lugar lleno de vida, un punto de energía natural del planeta, los constructores originales, posiblemente una civilización anterior al diluvio o incluso de origen no terrestre, habrían elegido ese sitio por razones desconocidas. Quizá por la alineación con ciertas estrellas o por las propiedades magnéticas del suelo. Por alguna razón, una catástrofe global o un cambio brusco del clima. Abandonaron el lugar. Pasaron miles de años, el clima cambió, la tierra fértil se secó y el desierto cubrió todo. Cuando los primeros humanos llegaron, las pirámides ya llevaban siglos en silencio, cubiertas parcialmente por arena, como si esperaran ser descubiertas. Los nuevos habitantes no entendieron su propósito, pero las consideraron obras divinas, restos de los dioses antiguos que alguna vez caminaron sobre la tierra. Las leyendas más antiguas decían que los dioses de las estrellas las construyeron mucho antes de que el hombre conociera la agricultura. Los recién llegados creyeron que eran templos divinos y las repararon, tal como hoy restauramos edificios antiguos sin entender su verdadero propósito. En su interior no había jeroglíficos, ni cámaras funerarias, ni tesoros, solo pasillos fríos, paredes lisas y cámaras con huecos que parecían diseñados para contener algo que no existe en nuestra época, como si fueran bases para máquinas enormes. Algunos estudiosos modernos, en silencio, han sugerido que esos espacios podrían haber sostenido computadoras gigantes o generadores de energía desconocida. Pero esas teorías jamás se publican oficialmente. Cada vez que alguien intenta hacerlo, desaparece entre informes censurados y campañas de desprestigio. Con el tiempo, los egipcios comenzaron a encontrar objetos extraños cerca de las pirámides, metales que no se oxidaban, piedras que brillaban sin fuego, fragmentos que parecían parte de alguna tecnología perdida. Los faraones antiguos, aquellos de los que casi no hay registro, mandaron fundir esos materiales para crear adornos y coronas. Muchos de ellos creyeron que así absorberían el poder de los dioses. Algunos de esos líderes encontraron también brebajes y piedras translúcidas escondidas en cámaras subterráneas, sustancias que al ingerirse o usarse durante rituales parecían alterar la mente, aumentar la inteligencia y la fuerza. Se dice que quienes las probaron cambiaron físicamente, volviéndose más altos, más sabios, viviendo mucho más de lo normal. Esos fueron los primeros faraones divinos, los que aseguraban poder hablar con las estrellas. Con el tiempo, su comportamiento se volvió oscuro y obsesivo.
Pasaban días encerrados en templos sin hablar con nadie, mirando el cielo y registrando movimientos de luces que otros no veían. Creían que su destino no era dejar de existir, sino viajar hacia esas estrellas de donde, según ellos, habían venido los verdaderos dioses. Mandaron construir cámaras secretas bajo sus tumbas, llenas de símbolos desconocidos y objetos que, según sus sacerdotes, servirían para activar el camino del alma y abrir portales hacia otros mundos. Algunos textos antiguos, hoy perdidos o guardados en colecciones privadas, hablaban de naves de fuego y de rituales de transferencia, donde el faraón, en el momento de su partida, esperaba abandonar su cuerpo y cruzar al reino de los dioses a través de la energía que emanaba de las pirámides. Se dice que en esos rituales se oían sonidos metálicos y zumbidos en las cámaras, y que algunos sacerdotes que presenciaron aquellos eventos enloquecieron o desaparecieron. Por eso, muchos consideran que esos faraones no solo buscaban la vida eterna, sino que intentaban regresar a las estrellas, dejando atrás un cuerpo humano que ya no sentían suyo. Sin embargo, hay un detalle que la historia oficial evita. Esos faraones no aparecen en las listas reales que nos enseñan hoy. Fueron borrados. Los papiros que hablaban de ellos fueron destruidos o escondidos. Las pocas inscripciones que los mencionan hablan de seres descendidos de la luz y de maestros venidos del cielo. Arqueólogos que han intentado investigarlos dicen haber encontrado sellos rotos en tumbas antiguas, signos de que alguien ya había estado ahí antes que ellos. En algunas de las cámaras ocultas bajo las pirámides, exploradores antiguos y posteriores arqueólogos reportaron haber encontrado artefactos extraños, muy diferentes a todo lo conocido por esa época. Algunos de esos objetos parecían emitir luces o reflejos inusuales, como si proyectaran imágenes en el aire. Se cree que esos descubrimientos provocaron el gran salto astronómico del antiguo Egipto, cuando de pronto comenzaron a manejar conocimientos precisos sobre la posición de las estrellas, los ciclos planetarios y los movimientos del Sol con una exactitud imposible para su tiempo. Hay quienes afirman que esos artefactos eran dispositivos holográficos que mostraban mapas del cielo, y otros sostienen que se trataba de una forma de comunicación directa con los sabios antiguos, posiblemente los mismos constructores o seres que vivieron antes del cataclismo. A través de esos medios, los egipcios habrían recibido información sobre el cosmos, el calendario solar y la conexión entre las pirámides y ciertos puntos de la galaxia, conocimiento que más tarde atribuyeron a sus dioses. Y luego está la Esfinge, esa figura inmensa, con cuerpo de león y rostro humano, es incluso más antigua que las pirámides. Su desgaste por erosión sugiere que estuvo allí miles de años antes del desierto. Cuando el Nilo aún cruzaba una tierra verde, nadie sabe a quién representa realmente. Algunos dicen que su rostro fue modificado por los egipcios, tallado encima de otro mucho más viejo, quizás no humano. Se cree que originalmente tenía el rostro de un ser alienígena o un guardián cósmico, una figura que, según los textos más antiguos, vigilaba las puertas del cielo y protegía los secretos de los constructores originales. Su aspecto habría sido tan extraño, con rasgos alargados y ojos grandes, que los egipcios decidieron borrarlo y esculpir un rostro más humano. Algunos relatos antiguos sugieren que lo hicieron porque ese rostro era considerado demoníaco o de un dios caído, una presencia que generaba temor entre los sacerdotes. En ciertas inscripciones perdidas, se menciona que la estatua del guardián miraba al amanecer con ojos que no eran de este mundo. Hoy, solo quedan rastros en la piedra, pero estudios con escáneres y análisis de erosión indican que debajo del rostro actual
aún podría esconderse el relieve de aquella figura primitiva, una evidencia que muchos aseguran ha sido ocultada para no reescribir toda la historia del antiguo Egipto. Hay rumores dentro de ciertos círculos militares y científicos de que bajo la Esfinge existen túneles que conectan con cámaras inaccesibles, selladas con una aleación desconocida. Se dice que allí descansan los restos de los constructores originales, los que vinieron antes del diluvio, los que enseñaron a los humanos a mirar al cielo. Pero esa información jamás se liberará, porque si se confirmara que las pirámides no fueron obra humana, que hubo una civilización previa a la nuestra con tecnología imposible, todo el relato de la historia caería, y entonces la humanidad tendría que aceptar una verdad incómoda. No somos los primeros, y quizá tampoco los únicos. Nosotros somos Conspirativo 10. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas en nuestros canales y si te gustó este testimonio lo compartas. Gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.